Hola muchachos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las preposiciones inseparables. Ya habíamos hablado en una clase que tuvimos de español acerca de qué son las preposiciones en el idioma español. Y ustedes saben ya que las preposiciones son como una especie de nexos que hay para unir entre dos tipos de ideas o entre dos tipos de sustantivos o palabras. Son como nexos que van a unir ideas, ¿sí? En cualquier tipo de oración en español. Y entonces también en hebreo tenemos tres tipos de preposiciones. Estas preposiciones son digámoslo así, como preposiciones raras, o son preposiciones importantes que nosotros empecemos a recordar, porque ya tenemos en nuestro chip, ya tenemos en nuestro ADN esta palabra. Por ejemplo, la palabra el, que significa a o para. No sé si ustedes la recuerden, ya la hemos visto, y esta palabra nos va a significar a o para, que es una preposición, solamente que esta es una preposición que es separada de la palabra. Y tenemos también otra preposición que sería la preposición mi o la preposición min. Min cuando está separada y mi cuando está unida a la palabra. Esta podría entrar, digámoslo así, en esta categoría de preposiciones inseparables, porque mi siempre está pegada a la palabra, al sustantivo que está uniendo en la oración. Mientras que min va a ser la forma separada de mi. También va a ser de o desde, pero va a estar separada del sustantivo. Estas dos son preposiciones, pero están separadas de las palabras, mientras que esta palabra sí va a estar unida, y este sería nuestro de o desde de manera inseparable, este es nuestro de o desde de manera separada, este es nuestro a, para o hacia de manera separada, y tenemos tres que siempre van a ser inseparables. Por ejemplo, ustedes aquí tienen la opción de tenerla separada o unida, mientras que estas tres siempre van a estar unidas al sustantivo o a la palabra siguiente o a la cual quieran unir la idea. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ellas. Tenemos, por ejemplo, la palabra le. Le es una lamed con un sheva abajo, y esto va a significar a, para o hacia. Siempre va a estar pegada de la palabra. Ya ustedes hicieron algunos ejercicios con estas preposiciones inseparables. Tenemos también la palabra que. Esto es una kaf con un sheva abajo y va a ser como o parecido a o similar a. ¿Sí? Es como una especie de comparativo, sin ser un comparativo, es una preposición. Y tenemos la palabra be, que es una beit con un sheva debajo, y va a significar en, con, contra, dentro, sobre. Esta tiene más significados: en, con, contra, dentro y sobre. Ok, ¿cómo vamos a reconocer estas palabras? Bueno, porque ya tenemos muchísimas palabras que nosotros reconocemos, y por ejemplo me hacían una pregunta. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra Yerushalami, ¿verdad? Yerushalami. Yerushalami. Tenemos la palabra Yerushalami, que quiere decir Jerusalén, ¿cierto? Pero resulta que en una de las oraciones, si no estoy mal, aparecía Bi-Yerushalami o Birushalami, ¿sí? Aparecía Birushalami, es decir, que se había puesto esta preposición, pero había eliminado este sheva de aquí. Ok, y habían preguntas acerca de por qué sucedía eso. ¿Por qué aparece así? Si aquí no debe decir Jerusalami, sencillamente porque no tengo el sheva al principio. Por eso les había dicho inicialmente, no tomen en cuenta las vocales. La mayor parte del tiempo no se deben tomar en cuenta las vocales. Si ustedes ven esta raíz, ahí dice Jerusalén, independientemente de que hayan cambiado las vocales. Ahí dice Jerusalén, porque esa es la raíz para la palabra Jerusalén. Entonces, lo único que traducía, o lo único que traduce Birushalami, porque esto vendría siendo una yod, que me quedó como un poquito fea. Esto sigue siendo una yod de la palabra Yerushalami. Aquí lo que dice es en Jerusalén, con Jerusalén, contra Jerusalén, dentro de Jerusalén o sobre Jerusalén.
¿Cómo vamos a saber cuál preposición vamos a utilizar? Ok, porque el contexto nos va a decir todo. Si por decir algo el contexto viene diciendo que Dios protege y está, no va a decir en Jerusalén, con Jerusalén, contra Jerusalén, dentro de Jerusalén, sino sobre Jerusalén. Pero si está diciendo que el rey de Egipto, por ejemplo, el Melec de Mitzrayim, no viene dentro de Jerusalén, no viene sobre Jerusalén, no viene en Jerusalén, no viene con Jerusalén, sino que viene contra Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ir deduciendo la preposición, la vamos a ir deduciendo de acuerdo a lo que tenga nuestra oración más atrás. Poco a poco, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, no se empiecen a asustar. Solamente quiero que ustedes empiecen a reconocer esas partículas que se llaman preposiciones inseparables cuando van cerca a las palabras. Tengo otro ejemplo. A ver, ustedes van a decir, bueno, denme otro ejemplo. Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de le. Ok. Le. Y vamos a poner otra raíz. Entonces vamos a decir ab, por ejemplo. Ab. Leab. Entonces ya sabemos que esta es nuestra preposición inseparable y este es nuestro sustantivo. Le, a, para o hacia y ab, padre. Entonces aquí diría a un padre, para un padre o hacia un padre. ¿Por qué hacia un padre? Porque no tenemos un ja acá, por ejemplo. Para que dijéramos para el padre, hacia el padre. Y vamos a poner otro ejemplo y ahorita vamos a volver a poner, vamos a aprender cómo se reconoce cuando tiene el artículo definido el sustantivo dentro de la preposición para decir para el padre, hacia el padre. Y vamos a poner la otra, por ejemplo, el qué. Ok, este es como. Como. Como un rey. Como un rey o parecido a un rey, similar a un rey, como un rey. Volvemos a lo mismo, no tiene un artículo definido, por lo cual no podemos traducirlo como el rey, sino que tendría que ser como un rey. En Jerusalén, a un padre como un rey. Ahora, van a sufrir cambios vocálicos, porque ustedes, me imagino que alguno de ustedes ya debe estar pensando y va a decir, bueno, James, ¿por qué si aquí dice B, ¿por qué me lo pone aquí B? Y resulta que también van a sufrir cambios vocálicos. Otra vez, no nos fijemos en las vocales, miremos las consonantes. Puede encontrarlo como bi, puede encontrarlo como ba, puede encontrarlo como be, puede encontrarlo como bo. Y de la misma manera estos. Li, le, la, que, ki, ka. ¿Sí? Y van a significar lo mismo, excepto, bueno, van a significar siempre cuando sea ki, o cuando sea bi o be, cuando sea li o le y cuando sea ki o que. Siempre van a significar lo mismo, la preposición sin el artículo definido. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y es cuando le vamos a ingresar el artículo definido automáticamente a la palabra. Entonces vamos a decir, vamos a hacer este ejemplo. Entonces decimos, Bayit, casa o una casa, ¿cierto? Y vamos a decir a una casa, ¿cierto? A una casa, cuando está le. Si lo dejan como li, también sería a una casa. Pero resulta que si ustedes le ponen un pataj, o si ven que tiene puesto un pataj, o que tiene puesto un kametz, automáticamente esta preposición se me va a fusionar con el artículo definido. Es decir, vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Li Bayit. Li Bayit. Este li vendría siendo mi preposición, ¿cierto? Preposición. Este li es mi preposición.
Y digamos que esta patah o esta kametz vendrían siendo mi artículo definido. Mi artículo definido. Solamente en este caso, porque ya sabemos que el artículo definido es un ja, ya sea con patah o con kametz. El artículo definido es un ja, pero en este caso con las preposiciones inseparables, mi artículo definido solamente va a ser un kametz o un patah. Entonces, cuando estas dos se fusionan, o con cualquiera de estas, puede ser con beit o con la kaf, puede ser un le, un ke o un be, y se puede transformar en un la, un ka o un ba. Entonces, cuando estas dos se me fusionan, me van a formar una preposición con artículo definido. Entonces, aquí ya no diría una casa, o no diría para una casa o a una casa, sino que diría para la casa, porque se están fusionando. ¿Cómo se fusionan? Entonces queda la consonante, que es preposición inseparable, por decir algo, la beit, que es preposición inseparable, pero resulta que le vamos a sumar una de estas, entonces quedaría ba. Entonces, si escribimos, por ejemplo, o si nos aparece de esta manera, bueno, aquí esta se transformaría en un patah para que no haya una acumulación de sonidos. Eso se llama cacofonía, una cacofonía, porque serían dos kametz seguidas, pero no vamos a profundizar en ese tema de pronunciación, perdón. Entonces, aquí sería ba'ab. ¿Qué sería ese ba'ab? Si aquí fuera, por ejemplo, be'ab, ¿sí? En lugar de este, be'ab sería como, contra o con un padre, en un padre, contra un padre, dentro de un padre, sobre un padre. Y bueno, ya nos dimos cuenta que la única que nos va a funcionar ahí sería con, ¿cierto? Porque en un padre no nos sirve, con un padre sí, contra un padre nos podría servir, dentro de un padre, sobre un padre, entonces nos podría servir con o contra, ¿sí? De esta manera, si no tuviéramos esta acá. Vamos a borrarla, digamos. Recordemos que esto siempre va a estar pegado, ¿no? Es más, no quiero confundirlos. Entonces la voy a hacer de nuevo. Vamos a decir que dice con un padre, porque tiene un sheba. Pero al tener un kametz o tener un patah, aquí ya no es con un padre, sino que es con el padre, porque este vendría siendo mi artículo definido. Esta sola vocal, aquí, esta sola vocal, patah o kametz, unida con mi preposición inseparable, quitándole la jirek yod, la jirek sola, o quitándole el sheba, se lo va a transformar automáticamente en artículo definido. ¿Por qué no lo podríamos hacer en este caso? Si apareciera Bairushalami, por ejemplo, casi nunca va a aparecer, porque eso sería una redundancia. Resulta que Yerushalami ya es de por sí definida, porque es una ciudad, es un lugar, es un nombre de una ciudad, y no tiene, digámoslo así, que ya es un nombre propio. Entonces, no es necesario que nosotros especifiquemos que ya tiene artículo definido. Entonces por eso siempre se va a quedar como Bi Yerushalami o como Berushalami, porque no es necesario que lo especifiquemos. Sin embargo, padre, como no es un nombre propio, sí lo vamos a tener que especificar. Igual que como lo vamos a tener que especificar, por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra Behemaj, ¿sí? Behemaj. Si nosotros usamos la palabra Behemaj, entonces, para ponerle una preposición, por ejemplo, podríamos poner, si le ponemos Kebhemaj, no me va a funcionar. Entonces tendría que ponerle ki, lo van a encontrar como ki, para decir como un animal. Ki Behemaj, por ejemplo. Y cuando nosotros vamos a decir como el animal, o para leerlo como el animal, esto va a tener un kametz o un patah. Esta primera letra, la raíz o la preposición inseparable, va a tener kametz o patah para que sea artículo definido. Y aquí ya sería como el animal. Ahora, quiero que ustedes tengan algo en cuenta, y es que recuerden que el sheba, que son estos dos puntitos, cuando ustedes lo encuentran, recordemos las reglas. Cuando está al principio de la palabra, lo leo, ¿sí? Cuando está en medio de dos vocales,
no lo leo. Cuando hay dos Sheva seguidos, leo el segundo, el primero no lo leo. Cuando está al final de una palabra, no lo leo. Entonces ustedes van a preguntar por qué aquí sí lo leo, si está en medio de un kametz y en medio de un tzere. ¿Por qué voy a leer ese Sheva? Bueno, resulta que esto es una palabra diferente a esta. Aunque están pegadas, son dos palabras diferentes. Y este es el inicio de mi palabra Behemaj, por eso lo leo. Aunque tenga una vocal aquí pegada, porque es una preposición inseparable, pero hace parte de otra palabra, solo que se escribe pegada al sustantivo. Entonces, esto era todo. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme. Ya saben cómo lo vamos a hacer. Envían, por favor, sus tareas y vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con esta clase. Dios los bendiga. Espero que haya sido muy claro y que ustedes puedan tener toda la claridad acerca de este tema. Y vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes puedan relacionarse muy bien con este tema. Dios los bendiga.